Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de 5 futbolistas de los cuales se espera mucho para la próxima Eurocopa 2024. Porque se está mencionando demasiado a los jugadores que hoy por hoy la están rompiendo en el torneo preolímpico en Venezuela, pero esas selecciones que están participando son claramente combinados sudamericanos. Por eso mismo, en esta oportunidad vamos a meternos en las joyas del fútbol europeo que se espera que a mediados de este 2024 en Alemania tengan una actuación muy destacada en la Eurocopa. La mayoría de estos futbolistas seguro ya los conocen porque a nivel clubes también están teniendo buenas actuaciones, pero en una selección siempre se termina haciendo un poco más relevante el rendimiento de un futbolista, sobre todo si es que termina destacándose en un certamen como lo es la Euro, que es el torneo continental más importante a nivel países de todo el continente europeo. 5 jugadores vamos a estar mencionando en este video de 5 selecciones que todas ellas son candidatas a quedarse con el título máximo a partir del próximo mes de junio. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el más joven de todos y por el que ya tuvo su debut en la máxima selección española con tan solo 16 años, Lamine Yamal, el hombre también del Barcelona, del cual quizás no se espera que sea la gran figura de España en la próxima Eurocopa, pero hay muchas esperanzas depositadas en él en que de acá a un par de temporadas sea el gran futuro de un combinado nacional que se ha coronado el año pasado con la UEFA Nations League, pero que a nivel Eurocopa y a nivel mundial quizás no ha tenido las mejores actuaciones en esta clase de certámenes. Por eso mismo depende de algunos futbolistas quizás que son demasiado jóvenes. Pedri y Gavi también, compañeros de él en el Barça, debutaron muy jóvenes en la selección, y si bien es cierto que a lo mejor en la Copa del Mundo de Qatar no pudieron darle ese plus a España como para alcanzar una instancia más lejana, recordemos que el combinado de Europa quedó eliminado en octavos de final por penales con quien terminaría siendo la gran revelación del torneo, el seleccionado de Marruecos, y por eso de mitad de cancha hacia adelante un jugador como Lamine Yamal podría ser más que interesante. La hora de la verdad va a llegar seguramente en esta clase de torneos. Muchos saben que estas próximas temporadas van a ser claves para saber si Yamal termina siendo una de las mejores adquisiciones del fútbol español en los últimos años o si termina convirtiéndose en un jugador, no digo que haya quedado en la nada, pero que quizás generó más expectativas que lo que terminó realmente siendo después, como puede ser el caso, por ejemplo, de Ansu Fati, que en el Barcelona debutó también siendo muy joven como una de las máximas joyas de toda la historia del club, y hoy por hoy se terminó yendo hacia el Brighton debido a que sus lesiones y la baja consideración que tenía por parte del DT Xavi Hernández no le iban a permitir tener una continuidad de rendimiento en el elenco catalán. En cuanto a lo que tiene que ver con la Eurocopa, Yamal ya ha sido convocado con anterioridad y ya ha debutado con la selección mayor e inclusive ya ha marcado un gol. Por eso mismo no va a necesitar ese periodo de adaptación previo que necesitan muchos jugadores como para empezar a ganar terreno en un combinado nacional. Ahora le queda lo más difícil, ganarse la titularidad y hacer historia con España. No será sencillo, está claro que esta Eurocopa será muy pero muy peleada y ya de por sí España tiene la necesidad de volver, no digo que alzarse con una Euro, pero sí volver a sentirse candidato en un torneo de estas características. En la última edición disputada en 2021 es cierto que alcanzó las semifinales, pero en los 90 minutos únicamente le pudo ganar a Eslovaquia. Después avanzó una serie en tiempo extra y la otra por penales. Ahora necesita a Lamine Yamal como una de las cartas en ofensiva para poder tener más variantes en el juego de ataque. Y nos vamos ahora para Francia para hablar de Zaïre Emery, una de las grandes joyas del Paris Saint-Germain, que ya también ha tenido su debut con el seleccionado francés y que en este momento está siendo titular para Luis Enrique en el conjunto de la capital de ese país. Ahora habrá que esperar si para Didier Deschamps termina siendo un futbolista indispensable en la próxima Eurocopa. Francia ha tenido 2 participaciones muy buenas en las últimas 2 Copas del Mundo, siendo campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Sin embargo, no tuvo una buena actuación en lo que fue la última Euro, donde quedó eliminado en octavos de final con Suiza. En esta oportunidad le llega una nueva ocasión para intentar consagrarse en un torneo el cual no consigue desde el año
2000. Recordemos que la edición jugada en el 2016, la cual se disputó en Francia, perdió la final con Portugal. En esta ocasión, Zaire Emery, por ser un futbolista bastante polifuncional que puede moverse en distintos sectores del campo de juego, es indispensable para Deschamps. Si a eso le sumamos su corta edad, tiene tan solo 18 años, y que de acá a un par de temporadas seguramente sea considerado como la gran joya del fútbol francés, teniendo en cuenta que el tiempo de Kylian Mbappé siendo llamado como la joya ya pasó. La realidad es que Mbappé ya es un jugador verdaderamente ensamblado en la selección francesa, de hecho es el capitán del equipo, y ahora ese lugar de la máxima promesa depende de otro futbolista, y Zaire Emery es una de las opciones más potables por calidad, por futuro, por rendimiento y por actualidad. Veremos si en la siguiente edición de la Eurocopa puede seguir demostrando el nivel que hoy por hoy está teniendo en el PSG. Veremos también si la selección francesa se lo permite. La realidad es que Deschamps ha llevado un proceso bastante largo y eso le da cierta posibilidad de poner a jóvenes que quizás no han tenido tanto desarrollo todavía, porque a los entrenadores a los cuales les ha ido en general bien, siempre tienen mayores chances de poner juveniles en partidos importantes. Francia siempre ha sido una selección con enormes futbolistas jóvenes y en esta oportunidad el caso de Zaire Emery no será uno más. Veremos si en la Eurocopa puede demostrar absolutamente todas sus condiciones y virtudes. Continuamos hablando ahora de un jugador que está siendo la grata sorpresa y revelación en un Chelsea que no está teniendo una buena temporada. Cole Palmer llegó a principios de esta 2023-2024 desde el Manchester City y en el Chelsea está siendo sin lugar a dudas el mejor jugador en lo que va del año. Es un futbolista que le otorga al equipo de Mauricio Pochettino todo lo que necesitaba del centro hacia adelante del campo de juego. Y en la selección inglesa, claro está, lo están teniendo muy pero muy en cuenta. Gareth Southgate ya lo ha citado en más de una ocasión y la Eurocopa del 2024 va a ser un punto de inflexión para este futbolista. El hecho de que otros jugadores que fueron joyas en su momento ya vayan ascendiendo al siguiente rubro, algo parecido a lo que mencioné antes con Mbappé. En el caso del combinado británico, Phil Foden y Declan Rice, Bukayo Saka también se puede mencionar, son futbolistas que son las grandes joyas del fútbol inglés, pero que ya son jugadores un poco más instalados en el equipo dirigido por Southgate y de hecho ya formaron parte de la última Copa del Mundo y tuvieron un buen rendimiento. Podemos nombrar a Bellingham también, que si bien es cierto que no está jugando en la Premier sino en el Real Madrid, también está teniendo un rendimiento bastante superador, sobre todo en relación a lo que se espera de un mediocampista. Lo de Palmer en el Chelsea está siendo muy pero muy bueno y sería bastante ilógico que Southgate no lo llame para disputar la Eurocopa. Y hago hincapié también en esto porque quizás de estos tres es el que hasta ahora tiene menos posibilidades de ser llamado en comparación con las chances que tiene de ser citado Yamal para jugar con España y Zaire Emery de estar con Francia. En el caso de Palmer es un futbolista que de mitad de cancha hacia adelante es muy productivo en todos los sentidos porque ayuda a generar situaciones de gol. Es un jugador que ha convertido tanto y además tiene un buen retroceso. El estado físico lo ayuda a reposicionarse rápidamente cuando pierde la pelota o cuando tiene que volver hacia atrás porque alguno de sus compañeros no pudo mantenerle el tiempo suficiente. Faltan todavía un par de meses, pero en principio Cole Palmer va a ser la gran joya de Inglaterra en la próxima Eurocopa. Y vamos ahora con dos jugadores que ya disputaron la Copa del Mundo de Qatar con sus respectivas selecciones. Los tres recién mencionados no estuvieron en el último Mundial y obviamente mucho menos en la última Eurocopa, pero si hablamos por ejemplo de Antonio Silva, el central del Benfica, que inclusive en este mercado de pases fue mencionado como posible fichaje para el Real Madrid luego de la lesión de Álava, estamos hablando de uno de los mejores zagueros de todo el continente. Hoy con un presente quizás no tan bueno en el Benfica como sí lo tenía hace una temporada cuando llegó a la Copa del Mundo que se disputó en Asia, siendo uno de los futbolistas de los cuales quizás no se esperaba tanto, pero llegó siendo muy importante para esa Portugal que aspira a repetir en la próxima Eurocopa lo conseguido hace 8 años en Francia.
Antonio Silva es un futbolista que para todo el mundo portugués está llamado a ser lo que fue Pepe en su momento, un jugador que por muchísimo tiempo se mantuvo en la Liga Mundial jugando en el Real Madrid, y aun cuando se fue del elenco español y siguió su carrera en el Besiktas posteriormente y luego, como hasta ahora, en el Porto, siguió también teniendo un nivel lo suficientemente bueno como para seguir manteniéndose en la selección portuguesa. En el caso de Antonio Silva estamos hablando de un futbolista que tiene la mitad de edad de Pepe, porque Pepe tiene 40 y Antonio Silva tiene 20 años recién, pero de acá a un par de temporadas va a ser un jugador verdaderamente relevante, va a ser ese futbolista que lleve a la defensa de Portugal a los mayores éxitos, seguramente, inclusive muchos lo ponen por encima de Rubén Díaz, y estamos hablando de un jugador que ganó absolutamente todo con el Manchester City en la temporada pasada. Está claro que por su juventud y su corta trayectoria es muy complicado que podamos decir que va a ser titular sí o sí en la Eurocopa, pero aún así es un futbolista que, de la mano del entrenador español Roberto Martínez, que es hoy por hoy quien dirige a la selección lusa, va a estar muy bien llevado. Ya de por sí Martínez en la selección de Bélgica supo llevar muy bien a los jóvenes que terminaron teniendo un gran recorrido en el combinado belga. Ahora toca hacer lo mismo con este joven jugador portugués en el combinado justamente de Portugal. Y terminamos con Youssoufa Moukoko, jugador alemán que sumó algunos minutos en el Mundial de Qatar. Lamentablemente para él su experiencia colectiva, por lo que le sucedió a Alemania, no fue la mejor. Recordemos que el equipo teutón quedó eliminado en la primera fase, perdiendo en primera instancia ante Japón, después empató ante España y en la última jornada venció a Costa Rica. Sin embargo, por diferencia de gol, terminó quedando tercero en esa zona y por ende eliminado del Mundial de Qatar. Alemania tiene un plus y un punto negativo en la próxima Eurocopa. El plus es que justamente es la selección local, por lo que se espera que pueda estar muy por encima del resto de los países, aprovechando el hecho de que la mayoría de sus futbolistas ya han jugado varios partidos en los estadios donde se va a disputar la competencia. Y el punto negativo claramente tiene que ver con la presión. Alemania viene no solamente de un 2023 muy pero muy malo, donde perdió algunos encuentros contra selecciones con las que no había perdido básicamente nunca, sino que ya viene de bastantes años en los cuales el rendimiento en general de los futbolistas de Alemania cuando se ponen la camiseta de la selección es muy pero muy flojo. Y Youssoufa Moukoko, actual jugador del Borussia Dortmund, es la gran esperanza básicamente para que en un futuro Alemania vuelva a tener a ese jugador de 3/4 de cancha en adelante que pueda hacer la diferencia. Es cierto que Alemania tiene futbolistas interesantes, porque Leroy Sané es un buen jugador, porque Serge Gnabry también lo es, aparece Marco Reus, que si bien es cierto es más grande, como un futbolista también bastante interesante, pero da la sensación de que falta algo en ofensiva como para que Alemania vuelva a parecerse a la que fue, sobre todo donde gran parte de este siglo, porque no es que Alemania lleva muchísimos años en un bajo nivel. Fue campeón del mundo en el 2014 y en los dos siguientes quedó afuera en la fase de grupos. La Eurocopa no la gana desde 1996 y por eso mismo en esta oportunidad, jugando en condición de local, es una excelente chance como para ponerse nuevamente en la cima de todo el fútbol europeo. Y Moukoko es la gran esperanza de todo el fútbol juvenil del país teutón. Para cerrar, lo primero que hay que aclarar es que va a haber muchísimos otros jugadores buenos y jóvenes de otras selecciones quizás menos relevantes que también van a estar disputando la Eurocopa. Me quedé con estos 5 nombres en este video porque claramente estos futbolistas son bastante conocidos, no solamente por lo que hacen en sus países, sino también por lo que han hecho en sus respectivos clubes, y se espera verdaderamente mucho, quizás demasiado, de estos jugadores en la próxima Eurocopa que se llevará a cabo a mediados del 2024. Digo demasiado porque la presión que puede recaer en algunos jugadores jóvenes a lo mejor es demasiado. No todos son como Mbappé, que en el 2018 pudo contener esa presión y ganar con bastante facilidad junto con sus compañeros el Mundial de Rusia con Francia. A otros les costará más, a muchos les costará menos, pero está claro que estos 5 jugadores y muchos otros más que voy a estar mencionando durante los próximos meses, falta para el comienzo de la Euro, esto será recién el 14 de junio de este 2024, estaré haciendo otros videos mencionando a otros grandes futbolistas, ya sea jóvenes o
con gran presente que van a estar disputando esta importante competencia.